Eric Clapton, el legendario icono del blues rock, cuyos riffs de guitarra han marcado a generaciones, siempre ha sido el guitarrista al que los guitarristas admiran. Pero incluso Clapton, un músico al que se ha llamado Dios en el mundo de la guitarra, tiene sus propios héroes. Ahora, a sus 79 años, por fin ha revelado el nombre del guitarrista que más le ha inspirado, dejando a sus fans atónitos. ¿Quién podría ser el favorito de Clapton? ¿Fue una leyenda del rock, un maestro del blues o alguien completamente inesperado? Esta revelación profundiza en las raíces de Clapton, sus influencias y su visión de los músicos que dieron forma a la historia del rock y el blues. Clapton nació el 30 de marzo de 1945, en el pequeño pueblo de Ripley, Surrey, Inglaterra. Su madre, Patricia Molly Clapton, tenía solo 16 años en aquel entonces. El hombre que lo engendró, Edward Fryer, era un joven soldado de Canadá, reclutado en la Segunda Guerra Mundial antes de que Clapton naciera. Poco después, Fryer regresó a Canadá y, de repente, el padre de Clapton se convirtió en una historia más que en una persona real para él. Parecía que la vida del joven Eric ya estaba escrita en las sombras antes de que supiera su nombre. De pequeño pensaba que su abuela, Rose, y su marido, Jack Clapp, eran sus padres. Al mismo tiempo, su madre, Patricia, era simplemente su hermana mayor. Parecía más accesible para todos, quizá fuera para protegerlo. Pero a medida que crecía, una sensación molesta comenzó a apoderarse de él, especialmente cuando notaba las pequeñas miradas tristes que su hermana le lanzaba. Finalmente, descubrió la verdad, y eso lo destrozó. No era solo que su madre fuera su madre. Había llevado toda su vida la carga de la ausencia de una extraña. Cuando Patricia se volvió a casar y se mudó a Alemania, dejando atrás a Clapton, sintió como si la puerta se hubiera cerrado de golpe sobre la única idea de familia que había conocido. Ella tenía una nueva vida y nuevas personas. Pero Clapton se quedó en Surrey, aferrándose al silencio que lo envolvía como una vieja manta gastada. En esa quietud, descubrió la música. A los 13 años, Clapton recibió una guitarra acústica, una Hoyer de fabricación alemana. Hoyer, de fabricación alemana. Para un chico con poca paciencia y muchas distracciones, las ásperas cuerdas de acero de la guitarra parecían más un castigo que un regalo, pero algo en su interior seguía volviendo a ella, tal vez por pura curiosidad, o tal vez porque era lo único en su vida que nunca cambiaba. Pasaba horas tocando viejos discos de blues, repitiendo los acordes una y otra vez. Clapton no solo quería tocar, quería sonar como las voces que llenaban esos discos, voces que hablaban de dolor, anhelo y la búsqueda interminable de algo que estaba fuera de su alcance. Tocaba y escuchaba. Escuchaba hasta que las asperezas se suavizaban, hasta que el sonido era el correcto. A los 16 años, la forma de tocar de Clapton había llamado la atención suficiente como para conseguirle algunos pequeños conciertos. Su talento se había convertido en un secreto a voces entre los músicos de Surrey. Tocaba en las calles, yendo de Kingston a Richmond, solo un chico joven con una guitarra y el corazón lleno de blues. Luego, en 1963, un amigo llamado Dave Brock, otro amante del blues, le pidió que tocara en un pequeño pub, marcando la primera vez que el sonido de Clapton finalmente encontró su lugar. Poco después, Clapton se unió a su primera banda, los Roosters. Era simple, sin lujos, pero por primera vez, Clapton sintió que era parte de algo. No sé si este es el camino correcto, pero tal vez sea un paso más cerca, podría haber pensado, afinando su guitarra una noche tranquila, sintiendo la calidez de pertenecer, por pequeña que fuera. En octubre de 1963 se unió a los Yardbirds, pero cuando la banda empezó a inclinarse hacia el pop, Clapton se inquietó. Su corazón estaba en otro lugar, perdido en el poder bruto del blues, donde cada nota hablaba un lenguaje que él entendía demasiado bien. Esto no es lo que soy, podría haberse dicho a sí mismo, con la voz llena de arrepentimiento. Así que cuando el éxito de la banda For Your Love se disparó,
Clapton hizo algo que no muchos se atreverían a hacer. Se alejó. Siguió moviéndose, uniéndose a los Blues Breakers de John Mayall y convirtiéndose en alguien sobre el que el público susurraba. La gente empezó a llamarlo Dios, después de que un fan pintara Clapton is God en una pared de Islington. Eric negaba con la cabeza ante el apodo, incómodo con todos los elogios. Era como si pudiera sentir la presión ejercida por cada mano que no había estrechado, cada respuesta que no había recibido, la verdad que nunca había afrontado del todo. El viaje de Eric Clapton al estrellato, especialmente durante sus días, con Cream y Blind Faith, combina subidones inspiradores y luchas desafiantes. Clapton, que era solo otro nombre en los pubs de Londres, acabó junto a iconos musicales como Ginger Baker y Jack Bruce en Cream. Incluso cuando arrasaban en el Reino Unido y luego en todo Estados Unidos, Eric sentía que todo en su vida se le escapaba. Sí, la fama iba en aumento, pero también las tensiones y los conflictos en la banda. ¿Es esto? Clapton a veces se preguntaba con dudas que se colaban entre todos los aplausos. Con el éxito de Cream, llegó un competidor inesperado. Justo cuando Clapton estaba consolidando su lugar como el mejor guitarrista de Gran Bretaña, Jimi Hendrix causó sensación, irradiando sus vibraciones psicodélicas a través de la escena del rock. Cuando Hendrix apareció en uno de los primeros conciertos de Cream y se unió para tocar una versión salvaje de Killing Floor, Clapton quedó completamente impresionado. ¿Cómo podía alguien tocar así? Admiraba a Hendrix, pero no podía evitar sentirse ansioso. ¿Y si estaba perdiendo su toque? Amigos como Pete Townshend y miembros de los Beatles observaban maravillados mientras Clapton se esforzaba. Atrapado entre el asombro por la energía de Hendrix y la preocupación por lo que significaba para él. Pero Cream era algo más que competencia o preocupaciones. Su viaje los llevó a los escenarios de Estados Unidos por primera vez. Eric sostenía su icónica Gibson SG pintada, la psicodélica Full. Juntos iluminaron a las multitudes con éxitos como Sunshine of Your Love y Crossroads. Clapton también estaba descubriendo su voz, no solo como guitarrista, sino como cantante y compositor. Sin embargo, ni siquiera estos momentos felices pudieron ocultar los problemas que se gestaban en el interior de Cream, que se cubrían con solos ruidosos y aplausos atronadores. A menudo miraba a Bruce y a Baker, preguntándose cuánto tiempo podrían mantener este equilibrio inestable. En 1968, después de la última gira de Cream y de lidiar con las duras críticas de los críticos estadounidenses y las tensiones de la banda, Clapton se dio cuenta de que necesitaba un nuevo comienzo. La separación de Cream fue un desastre, pero curiosamente, se sintió liberador. Muy pronto volvió a formar equipo con Ginger Baker y trajo a Steve Winwood y Rick Gretsch para formar Blind Faith. Su primer concierto en el Hyde Park de Londres atrajo a 100,000 fans, pero incluso con todos los aplausos, las dudas seguían atormentándolo. Clapton estaba agotado de sus días con Cream y no podía deshacerse de la sensación de que se trataba de otra fiebre, de que Blind Faith iba demasiado rápido como para mantenerse firme. ¿Vamos a alguna parte o ya estamos vagando?, reflexionaba, pero se guardaba sus pensamientos para sí mismo. Poco después, Clapton se dejó atrapar por la música de Delaney and Bonnie, que le parecían más realistas y cercanos. No eran gigantes del rock, eran personas que comprendían su cansancio y su necesidad de reconectar con la música. Se unió a la gira con ellos, como un músico más, dejando la fama en suspenso. Delaney le animó a tomar la iniciativa, a cantar y a encontrarse a sí mismo. Con su apoyo, finalmente grabó su primer álbum en solitario. Las canciones eran más suaves y directas, lo que le dio un respiro. El tiempo que Eric Clapton pasó con Derek and the Dominos no fue solo para hacer música. Una caótica y sincera saga de dolor, búsqueda y pasión puso a un hombre de rodillas. Clapton, ansioso por escapar de la opresiva atención mediática y formar parte de una banda, se unió a algunos músicos que valoraban el corazón por encima de la espectacularidad. Sus amigos de la banda de Delaney and Bonnie. Bobby Whitlock al piano,
Carl Rattle al bajo y Jim Gordon a la batería. Se unieron a Clapton para crear canciones que resonaran en las partes rotas de su alma. El objetivo de Clapton era simple: dejar de lado su ego y hacer música por el placer de hacerlo. Solo quería tocar música, no presumir. Dejar que las canciones hablen, no yo. Compartió una vez con un amigo cercano. Inspirado por el enfoque de la banda en el arte de componer canciones en lugar de solos de guitarra llamativos, Clapton esperaba volver a centrar la atención en la melodía y el sentimiento. Le dijo a un amigo: «Es hora de que la guitarra sea el tipo tranquilo, que solo se añada a la canción». Muy pronto, la banda descubrió su sonido, tropezando accidentalmente con su nombre, cuando alguien leyó mal su título temporal. Del and the Dynamos, como Derek and the Dominos. Y así, sin más, los nombres se quedaron. Pero mientras tocaban, algo más oscuro se agitaba bajo la superficie. Clapton se había hecho amigo de George Harrison, su amigo y compañero músico. Sin embargo, también estaba secretamente enamorado de la esposa de Harrison, Pattie Boyd. Este doloroso y tácito enamoramiento comenzó a carcomerlo, convirtiéndose en un profundo dolor que necesitaba salir. Cuando Boyd lo rechazó, Clapton se sintió desconsolado y no pudo deshacerse de ese amor imposible. De ese dolor surgió la música de Laila y otras canciones de amor variadas. Clapton volcó su corazón en cada nota, sus emociones fluyendo como cartas sin enviar. Su anhelo era evidente en Laila, la historia de un hombre perdidamente enamorado de alguien a quien nunca podría tener. Durante esas intensas sesiones de grabación en los Criteria Studios de Miami, el destino unió a Clapton con el guitarrista Duane Allman. Los dos entablaron una amistad que infundió la guitarra slide de Duane en el sonido de Domino, añadiendo el toque inolvidable y evocador que caracterizaría para siempre a Laila. Los riffs slide de Duane se entrelazaron con la guitarra de Clapton, como dos voces entablando un diálogo desesperado. El álbum empezó a tomar forma con temas como Tell the Truth y Why Does Love Got to Be So Sad, que reflejaban con fuerza el dolor que a menudo conlleva el amor. Pero justo cuando Clapton empezó a sentirse cercano a Allman como el hermano que siempre había deseado, la tragedia volvió a golpear. Se supo de la muerte de Jimi Hendrix en medio de sus sesiones de grabación, lo que dejó a Clapton devastado, sobre todo porque acababa de comprarle una guitarra como regalo de cumpleaños. Poco después, Duane Allman perdería la vida en un accidente de moto, llevándose al nuevo hermano musical de Clapton. Las fichas de dominó siguieron cayendo, pero Laila no obtuvo el reconocimiento que Clapton había estado esperando, y sintió el aguijón de la decepción. La banda luchó por salir adelante en una gira por Estados Unidos, perdiendo amigos y corazones rotos. Ni siquiera Clapton pudo mantener la compostura. Las drogas y el alcohol lo atormentaban como viejos recuerdos. Me ahogaba en la botella, buscando una salida, confesó más tarde. Pero no fue una salida en absoluto. Las fichas de dominó se desmoronaron poco después, con los temperamentos y los egos destrozándolas, dejando a Clapton aislado y hundiéndose en la niebla de la adicción. Se retiró a su casa, luchando contra un hábito de heroína que casi le costó la vida, actuando solo en el concierto de George Harrison para Bangladesh. Esa noche apenas podía mantenerme en pie, recordó más tarde, desmayándome, sintiendo que ya estaba medio ido. En enero de 1973, fue Pete Townshend quien rescató a Clapton de las profundidades, organizando el Rainbow Concert para ayudar a Clapton a recuperarse y liberarse de la heroína. Clapton subió al escenario, maltrecho y magullado, pero con una chispa de esperanza. Con el tiempo logró mantenerse sobrio, encontró el amor con Boyd y empezó a vivir de nuevo. Sin embargo, sus batallas contra la adicción estaban lejos de terminar. A los 79 años, Eric Clapton reveló finalmente quién era su guitarrista favorito. La vida de Eric Clapton ha tenido muchos altibajos, pero también ha brillado mucho. Pocos músicos han tenido un impacto tan duradero en la música, y aún menos tienen un legado tan importante como el de Clapton. Saltó a la fama en los años 60 y 70, dando vida a las escenas del blues y el rock británico y más allá.
La gente empezó a garabatear "Clapton es Dios" en las paredes de Londres, capturando el latido de una generación que se aferraba a cada nota que él tocaba. Pero para Clapton, la grandeza significaba algo diferente. En medio de todos los elogios y la presión, admiraba en silencio a otros que habían causado una profunda impresión. Decía que los guitarristas le habían cambiado la vida para siempre. Siempre había uno que destacaba sobre los demás, pero no era el único que pensaba así. Una y otra vez, decía que no era el mejor. Clapton tenía su lista de guitarristas que tocaban con el alma y el fuego que él amaba, convirtiendo cada acorde en algo significativo. Y tal vez ninguno brilla más en sus ojos que Jimi Hendrix. Cuando se conocieron, Clapton vio a Hendrix como un compañero músico y un amigo con un toque de magia salvaje. En 1966, Clapton, ya conocido, invitó a Hendrix a unirse a él en el escenario con su banda, Cream. Hendrix era nuevo en Londres, pero los rumores de su talento ya habían llegado desde Estados Unidos. Esa noche, los rumores se encendieron. Hendrix tocaba como si la guitarra fuera parte de él. Sus dedos se movían con confianza y eficacia, dejando a todos boquiabiertos. Un periodista de la época, Keith Altham, recordaría más tarde haber visto a Clapton en el backstage, con un cigarrillo en la mano, visiblemente conmocionado. «Nunca me dijiste que era tan bueno», le había murmurado Clapton a Chas Chandler, el manager de Hendrix. Con el tiempo, sus caminos se cruzaron con más frecuencia. La admiración se convirtió en amistad. Hendrix compartía el amor de Clapton por el blues, algo que ambos sentían de una manera que pocos podían. Pero entonces, sin más, Hendrix desapareció. Una noche de septiembre de 1970, Clapton tenía que encontrarse con Hendrix en un concierto de los Rolling Stones. Incluso le había comprado una Stratocaster para zurdos, un hallazgo poco común que estaba emocionado de regalarle a su amigo. Esa guitarra se quedó con Clapton toda la noche. Podía ver a Hendrix al otro lado del recinto, pero el destino los mantuvo separados. Cuando llegó la mañana, también lo hizo la noticia. Clapton se quedó con esa Stratocaster, un regalo que nunca llegaría a las manos a las que estaba destinado. Hendrix se había ido, y Clapton solo podía mirar atrás, deseando haber estado más cerca y haberlo visto más. Era un dolor que Clapton llevaba en silencio, un vacío que nunca se había llenado del todo. Pero el corazón de Clapton estaba abierto a nuevas caras, y pronto sintió que el asombro volvía a apoderarse de él. Un día, mientras conducía, escuchó una voz en la radio que lo detuvo en seco. La guitarra gritó sonando inquietantemente familiar, pero fresca, como si las notas contaran una historia. Se detuvo, con la mente acelerada por una pregunta. ¿Quién diablos es este? El nombre Stevie Ray Vaughan se le quedaría grabado, y él buscó esa respuesta. La interpretación de Vaughan parecía interminable, como un grifo de sonido y sentimiento puros que nunca vacilaba ni titubeaba. Para Clapton, eso era algo especial. La mayoría de los intérpretes, incluido él mismo, hacían una pausa, o a veces perdían el hilo, buscando algo nuevo. Pero Vaughan nunca parecía romper el ritmo. Nunca perdía el compás. Clapton se preguntaba cómo podía Vaughan tocar sin parar como si la música fluyera a través de él. Era una apertura, una especie de canalización que cautivó a Clapton e hizo de Vaughan uno de los pocos de los que hablaría con tanta admiración. Luego estaba Duane Allman. Clapton quedó cautivado por el trabajo de Allman con Wilson Pickett en Hey Jude. Los riffs de guitarra golpearon con una potencia que se quedó con Clapton mucho después de que los escuchara por primera vez. Aún recuerda cómo no podía dejar de coger el teléfono para averiguar quién era ese fantástico guitarrista. Allman tenía algo raro, una mezcla de energía cruda y conmovedora, y una gracia que solo él parecía saber manejar. Clapton invitó a Allman a trabajar en el álbum Laila. En esas sesiones de estudio floreció una amistad, tejida por las cuerdas que ambos amaban tanto. Allman incluso tuvo una invitación abierta para unirse a la banda de Clapton, Derek and the Dominos, aunque finalmente eligió su camino con la banda Allman Brothers. Fue otra pérdida que Clapton guardó en silencio. Aún así,
El respeto de Clapton por sus compañeros fue muy amplio, llegando hasta las raíces mismas del rock. Chuck Berry fue siempre uno de los primeros nombres que mencionaba cuando hablaba de sus influencias. El estilo de Berry fue la hoja de ruta de la guitarra rock, algo que Clapton comprendió profundamente. Era un estilo valiente y alegre que dio forma al rock and roll temprano, y Clapton nunca lo olvidó. Cada vez que intentaba tocar algo alegre, sus dedos volvían naturalmente al estilo que Barry había dado vida. Clapton dijo una vez que si querías tocar la guitarra rock, al final sonarías como Barry, porque ese era el corazón de la misma. No hay otra forma de tocar esa música, diría Clapton con un respeto que no necesitaba más explicación. Y aunque pueda sorprender a algunos, la admiración de Clapton también se extendió a una generación más joven. John Mayer, a quien a menudo se le etiquetaba como el rompecorazones del pop, tenía una musicalidad que Clapton no podía ignorar. Mayer se unió a Clapton en el álbum tributo The Breeze, en honor al legendario compositor J. J. Cale. Clapton no sabía mucho sobre la profunda admiración de Mayer por Cale. Aún así, cuando tocaron juntos, vio el talento de Mayer bajo una nueva luz. Mayer avanzaba en sus tomas con una gracia natural, normalmente clavando cada una en el segundo intento. Y Clapton quedó impresionado. Respetaba la humildad de Mayer y su dedicación al oficio. Vio en él un futuro brillante que iba más allá de la fama. Y por supuesto, estaba Jeff Beck. Beck, también británico, tenía un nombre que era como un canto sagrado entre los guitarristas de la época. Beck tenía una concentración feroz. O tocaba la guitarra o trabajaba en sus queridos coches. Clapton solía decir que Beck se había mantenido fiel, sin dejarse llevar nunca por las distracciones de la fama. El viaje de Clapton no estuvo exento de giros, incluso entre sus amigos más cercanos. George Harrison fue uno de ellos. Su amistad significaba más que solo música, aunque a veces se tensaba por complicaciones personales. Harrison, un Beatle, a menudo era pasado por alto como guitarrista. Pero Clapton vio la profundidad en Harrison y las luchas que enfrentó tratando de escapar de la sombra de los Fab Four. Los dos incluso se encontraron en un extraño triángulo amoroso, ambos encantados por Pattie Boyd. A pesar de las complicadas relaciones, se mantuvieron unidos por una comprensión compartida de sus presiones y pasión por la música. En los primeros días de Clapton, John Mayall le había dado forma en gran medida. Fue con los Blues Breakers de Mayall que el talento de Clapton floreció. Mayall no solo fue su mentor, sino que creyó en las habilidades de Clapton y le dio el valor para encontrar su sonido. Clapton diría más tarde que esos fueron algunos de sus momentos de mayor orgullo. Tocar junto a alguien que lo entendía y sabía cómo sacar lo mejor de él. Había un nombre más que Clapton apreciaba por encima de todos los demás. Una presencia tranquila y constante. Albert Lee fue alguien a quien Clapton acabaría nombrando el mejor guitarrista que había conocido. La maestría de Lee residía en su moderación, en cómo podía tocar cualquier cosa con una gracia natural que pocos tenían. Para Clapton, la forma de tocar de Lee era pura belleza, algo de lo que hablaba con la más alta consideración. Por último, pero no menos importante, Clapton puede haber sido etiquetado como una estrella, pero para él, estos guitarristas, los amigos, las inspiraciones, los que se fueron demasiado pronto, eran el verdadero corazón de la música. Eran los que quería y nunca olvidaría. ¿Alguna vez has conocido a alguien que respete el vínculo de la amistad como Eric? Comparte tus experiencias en la sección de comentarios y suscríbete al canal para ver los próximos vídeos. Comparte tus experiencias en la sección de comentarios y suscríbete al canal para ver los próximos vídeos.